El viento nocturno sopla con fuerza, la luna apenas se asoma entre las nubes densas sobre la Academia Nevermore. La mayoría duerme. Pero no todos. Jordan Rick Prime terminó de ajustarse los guantes industriales con firmeza. Eran de un material negro, grueso, resistente a altas temperaturas, ácidos y cortes. Se los había traído desde México, rescatados de un viejo taller donde alguna vez su tío trabajó. No eran comunes. Eran parte de su equipo original, su estilo, su esencia. Bien, hora de hacer lo que mejor sé hacer, susurró para sí mismo, observando sus palmas enguantadas. Abrió la ventana con cuidado. Una brisa fría le pegó en el rostro. Miró hacia abajo. Un tipo normal se rompería el cuello con esta caída, sonrió levemente. Pero yo no soy normal, ya no. Se sujetó del marco de la ventana y se impulsó con una fuerza inhumana hacia arriba. ¡Frum! Saltó con agilidad felina, cayendo perfectamente sobre el techo de Nevermore, como si llevara años haciéndolo. Giró en el aire, se impulsó de nuevo y corrió por la superficie inclinada, sus botas apenas hacían sonido. Lo que nadie sabía es que esa chaqueta, la misma que ahora colgaba en su respaldo, había aparecido una noche mientras él aún vivía en México. Había tenido una pesadilla, imágenes confusas, gritos, fuego. Y al despertar, la chaqueta estaba allí. Doblada perfectamente. Esperándolo. Cuando se la puso por primera vez, sintió un hormigueo. Luego dolor. Luego nada. Al día siguiente, podía levantar una motocicleta con una sola mano. La chaqueta de Rick Prime le había implantado mejoras cibernéticas, escondidas bajo su piel. Potenciadores de fuerza, agilidad, coordinación. Lo había preparado. Y ahora él entendía por qué. El IDE estaba suelto. Y él necesitaba estar armado. Saltando de tejado en tejado, Jordan Rick Prime se detuvo finalmente sobre un domo lateral del edificio de ciencias. Desde ahí podía ver el taller. Descendió deslizando por una viga metálica, aterrizando de pie como un depredador nocturno. Sin cámaras, sin guardias, murmuró mientras observaba las sombras. No está mal para una escuela de criaturas raras, se acercó a la puerta del taller. Cerrada, por supuesto. Sacó de su bolsillo una pieza metálica curva, oxidada, que parecía inútil. Vieja confiable, dijo sonriendo de lado. Con movimientos precisos, insertó la pieza en la cerradura. Escuchó los clics, manipuló las trabas internas y griega. Clac. La puerta se abrió lentamente. Oscuridad total dentro. Jordan encendió su smartwatch Huawei, configurado con una luz azul tipo linterna LED. Hora de cazar piezas. Avanzó con sigilo, su luz revelando cajas de herramientas, placas de circuito, pantallas rotas, motores eléctricos, y partes de brazos mecánicos. Nada mal, susurró mientras abría cada contenedor. Encontró condensadores de alto voltaje, tuberías de conducción térmica, placas de titanio ligero, y lo que parecía el cilindro de un dron desechado. Perfecto para un sistema de refrigeración del rifle, sí, guardó piezas en una mochila negra plegable que llevaba a la espalda. Lo hacía metódicamente. Su mente corría más rápido que su cuerpo. Pensando, si logro construir 2 pistolas láser compactas y adaptar un nuevo núcleo de plasma, entonces quizás pueda estar preparado. Ese IDE no parece seguir reglas normales. No puedo confiar en que vuelva solo con las garras. Podría mutar. Cambiar. Y yo tengo que estar listo. Abrió una gaveta baja. Encontró microprocesadores dañados, pero aún útiles. Necesito más, me falta un oscilador cuántico y al menos una celda de energía dual. Eso no está aquí. Se apoyó contra una mesa, suspirando. Pensando, tal vez en Jericho, sí, una tienda de electrónica, o un basurero industrial, tiene que haber algo. Volvió a cerrar la mochila. Antes de irse, echó un último vistazo al taller. Salió con sigilo, subió de nuevo al pilar lateral, y con otro salto rápido volvió al tejado. Se detuvo solo un segundo, observando el cielo. Nubes. Tormenta en camino. Y dentro de él, una extraña calma. Pensando, algo viene, algo grande. Y si no estoy listo, alguien va a salir herido. No puedo dejar que pase otra vez. La ventana se cerró con un leve golpe. Jordan dejó la mochila sobre la cama y sacó lo que había conseguido. Extendió todo sobre su escritorio. Luces LED azules del smartwatch iluminaban cada componente. Casi completo, solo faltan piezas claves. Se quitó los guantes, los dejó sobre la silla y se sentó. Por un segundo, sus pensamientos volvieron a ella, Enid Sinclair. Sin quererlo, murmuró su nombre. ¿Por qué tú?, dijo en voz baja. ¿Por qué tú y no alguien más? No tenía respuestas. Solo piezas, armas por construir y una sensación en su pecho que no desaparecía. Pensando, no es amor, no puede ser.
Es otra cosa. Algo viejo. Afuera, los truenos rugieron a lo lejos. Dentro, Jordan Rick Prime seguía en silencio, planeando. Porque en Nevermore, la batalla apenas empezaba. Esa noche, después de guardar con cuidado todas las piezas robóticas en una caja improvisada debajo de su cama, Jordan Rick Prime se sentó unos minutos más con la espalda recargada en la pared, respirando agitado. Se quitó los guantes industriales con un tirón firme y miró sus manos. Aún tenía marcas del metal caliente de su viejo taller en México. Suspiró. Su chaqueta descansaba en el respaldo de la silla, igual que la primera vez que apareció tras aquella pesadilla. Supongo que eso fue lo fácil, susurró, mirando al techo. Se dejó caer lentamente en la cama, sin siquiera quitarse la playera negra de manga larga que siempre usaba debajo de la chaqueta. Cerró los ojos esperando lo inevitable, esa pesadilla que se repetía cada noche. La mujer rubia, esa figura hermosa y etérea que siempre intentaba ver con claridad, pero se desintegraba frente a sus ojos, como si el tiempo se la llevara. Jordan nunca alcanzaba a recordar su rostro. Nunca sabía su nombre. Pero siempre sentía ese latido en el pecho, como si hubiera perdido algo o a alguien. Sin embargo, esta vez fue diferente. Cuando abrió los ojos dentro del sueño, estaba en un claro del bosque. La luna llena colgaba inmensa en el cielo, casi artificial por lo perfecta que parecía. El aire era fresco, limpio. Las hojas de los árboles se mecían con un susurro suave, y un silencio reconfortante lo envolvía. No había monstruos, no había dolor, no había gritos. Solo paz. Jordan miró a su alrededor confundido. Dio unos pasos sobre el pasto húmedo hasta que sus piernas se doblaron solas y se sentó. Cruzó las piernas, como si algo dentro de él supiera qué hacer. Alzó la mirada al cielo estrellado y simplemente respiró. Y de repente, las lágrimas empezaron a brotar. ¿Qué demonios?, susurró mientras se tocaba el rostro. Una gota salada le recorrió la mejilla. No era como antes. No era angustia. Era tristeza, pero calma. Sentía algo en el pecho. Una presión suave, como si algo muy profundo, muy antiguo, estuviera despertando dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué lloro?, susurró en voz baja. No tenía miedo. No había dolor inmediato. Solo una melancolía inexplicable, como si hubiese perdido algo tan importante, que su alma lo recordara, pero su mente no. La sensación era tan extrañamente familiar que lo confundió. Porque eso mismo, esa sensación en el pecho, lo había sentido el primer día que habló con Eni. Esa mezcla de ternura, nostalgia y conexión sin razón aparente. Y ahora, en ese claro onírico, la sentía de nuevo, pero amplificada. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, despertó. La habitación estaba en penumbra. El reloj marcaba las 3:41 am. Jordan Rick Prime abrió los ojos lentamente. Su respiración estaba tranquila. Sus mejillas, húmedas. Instintivamente se tocó el rostro, notando las pequeñas lágrimas que aún no se habían secado. Rápidamente, las limpió con el brazo de su playera. No soñé con ella, murmuró, sorprendido. Se incorporó lentamente en la cama. Miró la ventana. El cielo aún estaba oscuro. Acarició la tela de la chaqueta sobre la silla, como si esperara una señal. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja al aire. ¿Quién eres, mujer rubia? No tenía nombre, no tenía rostro, pero había algo ahí, una verdad enterrada. Y esa noche, por primera vez, Jordan Rick Prime no sintió miedo. Sintió que algo estaba por revelarse. Porque ese claro del bosque no era solo un sueño. Era un recuerdo. La mañana llegó con un cielo grisáceo, nubes suaves cubriendo la Academia Nevermore. Jordan Rick Prime se despertó en silencio, mirando el techo con ojos pesados, aún pensando en aquel claro del bosque, la luna brillante y ese dolor que no podía explicar. Se alistó sin decir palabra. Tomó su portalgun y la guardó con cuidado dentro de su mochila negra, entre unas libretas. La necesidad de armar sus armas era urgente. No podía ignorar la presencia de esa cosa asquerosa que rondaba por los bosques y mataba brutalmente. El Ide. Esa criatura es un caos con patas, si no la destruyes, te destruirá a ti. ¿O no, Jordan?, dijo para sí mismo mientras ajustaba la cremallera de su mochila. Ya con el uniforme de Nevermore puesto, camisa blanca, suéter gris oscuro con el escudo bordado, pantalón y corbata a rayas, salió de su habitación. Sobre el uniforme llevaba su chaqueta negra de ciencia ficción, esa que parecía fuera de lugar en cualquier escuela, excepto en Nevermore. Mientras caminaba por los pasillos entre el resto de estudiantes que apenas empezaban a desperezarse del sueño, iba con la mente en otra parte. Cálculos, piezas, armamento, memoria técnica, su modo Rick estaba activado. Entonces, sin previo aviso, «Hey, Jordan», le dijo alguien con voz enérgica y cálida.
Jordan Rick Prime dio un pequeño salto del susto. Volteó y vio a Enid Sinclair sonriéndole con su mochila sobre un hombro y sus uñas pintadas de colores neón. «Diablos», susurró entre dientes. «Me asustaste». Enid rió. «Perdón, no quería asustarte. Solo quería saludar». «¿Cómo amaneciste?». Jordan parpadeó. Le costaba trabajo pasar tan rápido del modo calculador al modo social. Bien. Dormí lo suficiente, dijo medio honesto. Y Nevermore miró a su alrededor con una media sonrisa. Es interesante. Mucho más que mi escuela anterior. Eso suena a que te está gustando, dijo Enid con entusiasmo, caminando junto a él mientras seguían por el pasillo hacia las escaleras. Jordan la miró de reojo. Gustar es una palabra fuerte, pero sí, tiene personalidad. Enid soltó una risita suave. Luego se acomodó un mechón del cabello y preguntó. ¿Y Wednesday? ¿No la has visto? Jordan negó con la cabeza. No estaba contigo esta mañana. No. La directora Owens la mandó a terapia hoy. Dijo que su actitud está afectando la convivencia escolar. Enid hizo comillas con los dedos. Fue personalmente a llevarla con la doctora Kimball. Jordan rodó los ojos y murmuró con ironía. Claro, como si la terapia sirviera mucho con ella. Enid soltó una carcajada. Ja. Exacto. ¿Cuánto tiempo crees que dure la psicóloga antes de que Wednesday la haga llorar? Jordan sonrió por primera vez en la mañana, sin pensarlo. Le doy 30 minutos si tiene café. 15 si no. Ambos rieron, y por un momento, todo el peso de los cálculos, las armas y las pesadillas, desapareció. Pero lo que no desapareció fue la sensación en su pecho. Esa sensación rara. Como una electricidad. Cada palabra que Enid decía le llegaba con una suavidad incómoda. No entendía por qué, no tenía sentido. Ella me gusta, pensó, era absurdo. Apenas habían hablado ayer por primera vez, pero su corazón no obedecía a la lógica. No puede ser, esto es solo una reacción química. Es como una descarga dopaminérgica aleatoria, no hay fundamentos estables. No hay patrones, se dijo a sí mismo mientras la miraba de reojo. Enid, ajena a su conflicto interno, sonreía con la luz del pasillo reflejada en sus ojos. Oye, Jordan, ¿todo bien? Jordan parpadeó. Ah, sí, claro. Solo recordando algo. Bueno, si quieres hablar o necesitas ayuda con algo, puedes contar conmigo. Silencio. Luego Jordan bajó la mirada un segundo y murmuró. ¿Te puedo pedir algo? ¿Sí? ¿Te puedes adelantar a clases? Te alcanzo en un rato. Enid lo miró, confundida por un segundo, pero luego asintió con una sonrisa. ¿Estás confiando en mí? Jordan vaciló. Quizá. Un poco. Enid sonrió aún más. Te veo en clase, entonces. Y se fue. Su cabello ondeando un poco mientras se alejaba por el pasillo, y con ella, se llevó esa presión en el pecho. Jordan esperó hasta que estuvo completamente solo. Entonces se dirigió a una esquina del patio trasero de Nevermore, donde los arbustos ocultaban la vista desde los salones. Miró a su alrededor, se aseguró de que no había nadie, y abrió su mochila. Sacó la portal gun. Ahora sí, a lo que vinimos. Susurró, apuntando al muro de ladrillo oculto tras la hiedra. Disparó. Un vórtice verde brillante se abrió de inmediato con un sonido metálico y sutil. Jordan lo cruzó sin dudar. Apareció entre unos botes de basura en un callejón estrecho. Nadie lo vio. El portal se cerró con un zumbido suave. Rápidamente se quitó el uniforme y se colocó su pantalón negro, botas y su chaqueta de líneas rojas. Enrolló el uniforme con cuidado y lo metió en la mochila. Muy bien, necesito una batería de condensación, 2 núcleos de aleación flexible y una placa de activación cuántica, murmuró. Y algo de suerte para que no me sigan la pista. Caminó por las calles de Jericó con el rostro medio cubierto por el cuello alto de la chaqueta. Sabía que había un chatarrero al otro lado de la avenida principal, uno que traía piezas tecnológicas de segunda mano de varias zonas rurales. También tenía fichado un viejo sótano con partes industriales que usó el día anterior. Estaba armado de paciencia, cálculo, y una nueva duda en su mente. ¿Qué diablos le estaba pasando con Enid? El sol se colaba débilmente entre las nubes grises de Jericó mientras Jordan Rick Prime se abría paso entre torres de chatarra oxidada. Su mochila ya pesaba con partes y herramientas que había recuperado con manos hábiles.
Estaba concentrado, con la vista fija, moviendo cables, removiendo tapas de batería corroídas, inspeccionando circuitos viejos, recolectando tuercas, chips, y hasta una pequeña bobina que podría servirle como núcleo de energía improvisado. El lugar olía a metal viejo, a aceite seco, a historia olvidada. En su mente, nada más romántico que el olor a soldadura por la mañana, o en este caso, a las 11:20 am, pero da igual. Jordan no pudo evitar esbozar una media sonrisa. Su mirada se posó sobre un par de autos destruidos, uno encima del otro, completamente convertidos en escombros. Pero algo en su forma, los volantes doblados, las palancas rotas, el panel de control destrozado, provocó un chispazo. Un recuerdo. No uno claro. Uno borroso, fragmentado. Una silueta flotando por los cielos. Un zumbido grave de propulsión gravitacional. Una cabina redonda. Un par de botas apoyadas sobre el tablero. Un cruiser, una nave espacial. Su corazón dio un brinco. ¿Y si construyó uno yo también?, murmuró. Se quedó quieto unos segundos. Su cerebro Rick Prime activándose. Ideas, planos mentales, cálculos de presión, sistema de gravedad, giroscopio inverso, núcleo frío estabilizador. Era rebuscado, sí. Complicado, definitivamente. Imposible. Para alguien común, absolutamente. Pero él no era común, él era Jordan Rick Prime. Vale, empezamos con algo chico. Una cabina para uno o dos. Sistema de propulsión de repulsión gravitatoria, un par de baterías regenerativas, podría sacar los estabilizadores del panel de esa vieja nevera industrial. Sí, esa de allá. Dijo en voz baja mientras corría entre la chatarra. Tiró de la carcasa de la nevera, rompiéndola con esfuerzo. Resopló. Sus manos estaban negras de grasa, pero eso no le importaba. Revisó unos motores de lavadoras viejas, unos ejes, ventiladores. Vamos, denme algo con alma, murmuró, sacando un compresor. Y entonces, lo sintió, ese cosquilleo detrás de la nuca, como un zumbido eléctrico suave. Su intuición. Elide, dijo en voz baja, levantando la vista. No lo veía. No lo oía. Pero algo en el aire, algo nauseabundo y apagado, lo hizo sentir que el monstruo no estaba lejos. No necesariamente allí, pero observándolo desde algún lugar. O tal vez algo más oscuro lo vigilaba a él. Algo está podrido en Jericho, y no son solo estos motores oxidados, dijo para sí mismo. Metió las partes clave a su mochila y activó su multiherramienta, similar a un desarmador sónico mezclado con un cautín. Reparó las piezas más simples y marcó mentalmente dónde regresar. Luego, bajó la tapa de un contenedor de metal oxidado y se sentó. Sacó una libreta de hojas gastadas y empezó a dibujar su plan. Un platillo volante. Diseño compacto. Cabina tipo burbuja. 3 brazos de soporte magnético. Propulsión de reversa inercial. Defensa. Cañones de plasma de corto alcance. Futuro upgrade. Mientras dibujaba, no podía dejar de pensar en el IDE. En los crímenes. En las muertes. En la forma en que nadie realmente sospechaba lo que era, excepto Wednesday. Y ahora, quizás, él también. Si lo cazo desde arriba, lo puedo observar sin que él me vea. Lo puedo seguir, analizar su movimiento, su patrón de caza, dijo mientras rayaba flechas en su boceto. Y cuando lo tenga claro, cuando lo tenga acorralado, se quedó en silencio. Su mirada se endureció. Lo destruyó en su mente. Bienvenido al club de la inteligencia práctica. No te enamores del caos, contrólalo. O él te controla a ti, chico. Jordan cerró el cuaderno y se levantó. Sus ojos brillaban.